Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro podcast más de Médica Campos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema del cual nos apasiona mucho aquí en la clínica y este tema es acerca de la cirugía ortognática. Durante todo el podcast vamos a estar aclarando qué es este tipo de procedimiento y todo lo que conlleva. El día de hoy nos están acompañando dentro de nuestro equipo de tratamiento la doctora Leslie Escamilla. Ella es la ortodoncista, la recordarán en el podcast de ortodoncia. Ella es la ortodoncista aquí con nosotros en la clínica. El doctor Eduardo Campos Albores, cirujano maxilofacial aquí en la clínica, el cirujano senior. Y su servidor, Jaime Eduardo Campos, también cirujano maxilofacial aquí en Médica Campos. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con el tema. Pues empecemos por el principio. Vamos a definir qué es la cirugía ortognática. Vamos a definirla desde el punto de vista quirúrgico y pues claro está desde el punto de vista ortodóntico y ahorita vamos a hablar por qué. ¿Sí? Excelente. ¿Qué es? ¿Cómo definirían ustedes la cirugía ortognática? Doctora. Bueno, la cirugía ortognática es un tratamiento que involucra varias especialidades para poder solucionar un problema esquelético facial en el paciente. Son en los casos cuando hay una desarmonía entre los maxilares, que ahorita vamos a explicar un poco más del tema, pero en sí lo que hace la cirugía es corregir esto. Pues sí, la cirugía ortognática, ortos, es donde deben de estar las cosas, donde deben estar en este caso los maxilares. Y si la facies del paciente o de la persona no tiene esa armonía que tenemos entre los maxilares, la cara, el mentón, la maxila, la mandíbula, etcétera, pues ese es el tratamiento quirúrgico que se efectúa precisamente para poner a los maxilares donde deben de estar. Por eso es ortognática, porque creamos el tratamiento quirúrgico para dejar los maxilares en el sitio que le corresponde. Sí, quirúrgicamente vamos a mover los maxilares, como dice el doctor, ahorita vamos a definir de qué estamos hablando, para dejarlos en una posición muy específica dictada por la cara, la mordida y otras situaciones anatómicas. Bien, entonces vamos a empezar a definir toda esta terminología. Cuando hablamos de maxilar superior, nos vamos a estar definiendo a el hueso en el cual están los dientes de arriba. Es esta parte de arriba, ese es maxilar superior. Mandíbula es lo contrario, es donde están los dientes de abajo. Es esta parte. La mandíbula tiene una parte muy importante que es el mentón, que es aquí enfrente, o la barbilla, como lo llega a conocer mucha gente. Vamos a estar hablando también sobre cuestiones de crecimiento. ¿Sí? Crecimiento, pues es cómo nos desarrollamos a lo largo de la vida. Ya vimos en un podcast de odontopediatría donde se habló sobre ortopedia, que es modificación del crecimiento, cómo hacer que crezca algo más o que deje de crecer. Pero esto, pues ya estos procedimientos es cuando ya el paciente dejó de crecer. Entonces, el crecimiento puede darse de más, y estamos hablando de excesos de crecimiento, o de menos, disminución en el crecimiento, ¿sí? Cuando algo no crece de la manera necesaria, ¿sí? Entonces, en base a esto, pues vamos a estar manejando todos estos términos para que sea más comprensible para el público en general. ¿Algo que quieran agregar a estas definiciones o alguna definición que ustedes quisieran agregar? A mí me parece muy completo porque sí va a abarcar mucho de lo que vamos a estar hablando. Sí, se tiene que también pues dar un poquito de información sobre crecimiento que puede tener el maxilar superior y crecimiento que puede tener la mandíbula como unidades, específicamente cada hueso, ¿verdad? Muy bien. Entonces,
Ya viendo esto y que ya hemos dado algo de introducción de que el problema está en los maxilares, pues bueno, ¿qué va a solucionar o qué problemas soluciona la cirugía ortognática? Toda la experiencia, pues ¿qué es lo que el paciente va a ver que nosotros con cirugía ortognática podemos llegar a solucionar? ¿Tú qué piensas, doctora? Por ejemplo, cuando un perfil está en disarmonía, si alguno de los maxilares no creció lo suficiente, por ejemplo, la mandíbula se quedó muy corta, entonces esto nos da problemas en los cuales los dientes de arriba van a quedar muy separados de los dientes de abajo, vamos a encontrar un perfil muy convexo con la mandíbula muy hacia atrás, la distancia entre el mentón y el cuello muy cortita. Por ejemplo, ese tipo de perfiles la cirugía ortognática lo puede corregir. O lo contrario, una mandíbula con un exceso de crecimiento, que vemos un perfil ya muy cóncavo con la mandíbula muy grande, esto en la mordida nos va a traer un problema que va a estar la mordida invertida, porque pues, los dientes van a estar en donde las bases óseas se encuentren. Entonces, si la mandíbula está más adelante que el maxilar, pues, también los dientes van a estar acomodados de una forma invertida. Eso también se puede corregir con la cirugía ortognática. Exacto. Y hablando también pues de lo que viene siendo maxilar superior, puede haber excesos tanto en antero-posterior, o sea, de adelante hacia atrás, y también en verticalidad, ¿verdad? Que los pacientes tengan mucha sonrisa de encía, que la cara esté muy larga, etcétera. Hay varios síntomas y signos que nosotros como especialistas podemos diagnosticar o podemos darnos cuenta de ello y sugerirles precisamente a las personas que tienen este tipo de problema, pues que esto se puede arreglar con ortodoncia y cirugía, ¿verdad? Que es lo que básicamente vamos a tratar en este tema. Sí, también no dejar de lado que hay modificaciones en el crecimiento en el cual crece más un lado que el otro. ¿Sí? Puede darse la situación en el cual crezca más el lado derecho que el izquierdo y todo empieza a desviarse. Alguno de los huesos, ya sea el maxilar o la mandíbula, en algunas situaciones crece alguna parte de más y desvía toda la cara. Muchas veces, no en todos los casos, se requerirá del tratamiento de cirugía ortognática para corregir este tipo de problemas. Y específicamente también esos pacientes que sonríen, muestran mucha encía, una probable corrección de eso puede ser con la cirugía ortognática. No todos los casos, pero por eso hay que ser muy específicos en cuanto al diagnóstico y la individualización de cada uno de los casos. Entonces, ¿quiénes serían candidatos? Como resumiendo, ¿quiénes pudieran ser candidatos para realizarse cirugía ortognática dentro de la experiencia de cada uno? Pues yo creo que los principales, primero, la deformidad facial es un diagnóstico que es como mencionamos a veces, de camión, porque en un autobús puede ser diagnosticado por alguien inclusive que no tenga ninguna experiencia en deformidades faciales, pero son muy obvias. El paciente que tiene muy grande la mandíbula, el prógnata, el paciente que tiene la cara muy alargada, el paciente que se ríe y muestra mucho proceso o sonrisas de encía muy importantes, pues todo eso, o mandíbula desviada, etcétera, son síntomas y signos que puede tener el paciente, que son a veces muy, muy obvios y que son a veces diagnósticos de camión o de autobús, como vulgarmente se menciona, ¿verdad? Así es, como comenta el doctor Campos, generalmente los pacientes que necesitan este tipo de procedimiento es demasiado obvio. Obviamente ya con el diagnóstico podemos definirlo bien, pero son personas que tienen una desarmonía facial muy importante, un perfil que no se ve estético, que sonríen también, por ejemplo, que
al momento de morder no están sus dientes bien acomodados. Cuando tienen ya este tipo de problemas ya importantes, incluso batallan para comer. O sea, cosas que nosotros pensamos que son muy simples, como darle una mordida a algún alimento y cortarlo fácilmente. Cuando los huesos no están bien acomodados, la mordida tampoco. Entonces, incidir los alimentos de esa forma no es tan sencillo. Entonces, también si tienen este tipo de problemas y asimetrías faciales, que también eso generalmente es muy notorio si está muy desviado, por ejemplo, el mentón hacia algún lado o sí, que se ve alguna desviación. Hacia afuera, ¿verdad? Protrusivo, como es un prognatismo mandibular, que ya más adelante pues vamos a mencionar nombres más técnicos o más que las personas también puedan entender, ¿verdad? Así es. Sí, o sea, todo lo que es aspectos faciales que no sean armónicos, esto es, todos los pacientes que voltean y dicen, es que me veo raro, algo en la cara, mi mordida no es la adecuada, tengo problemas en mi articulación, porque también estos problemas de posición de maxilares repercuten en la articulación. Ya hemos hablado en podcasts sobre articulación específicamente. Pues esto también nos va a traer problemas. Ahora, algo que ha estado ya mucho en investigación es el ronquido. Pacientes que roncan puede ser debido a que la posición de sus maxilares es inadecuada y esto les está generando el ronquido. Entonces, dentro del tratamiento para tratar el ronquido, valga la redundancia, puede estar presente la cirugía ortognática, pero volvemos a lo mismo. Todo esto tiene que ser diagnosticado debidamente por un especialista y debidamente individualizado. No todos los pacientes llevan el mismo plan de tratamiento. Así es, cada caso es diferente. Exactamente, y único. Importante también es problemas también faciales en cuanto a problemas respiratorios en los pacientes que respiran con la nariz o son respiradores bucales. Pues algo hay que investigar en estos pacientes, por qué lo hacen de esa manera, y muchas veces se llega al diagnóstico de que hay problemas que el maxilar superior esté muy hacia atrás, Exacto. que la mandíbula esté hacia adelante, no pueden respirar adecuadamente, hay obstrucciones nasales, o de cornetes, senos maxilares pequeños, etcétera, ¿verdad? Eso ya se investigará viendo al paciente, investigándolo desde el punto de vista radiográfico y clínico y sacar un diagnóstico efectivo para saber qué problema facial tiene el paciente y qué tipo de solución le podemos ofrecer, ¿verdad? Exacto. Sí, ahorita que comentabas lo de los problemas respiratorios, en ocasiones también puede ser que el maxilar no tuvo un adecuado crecimiento transversal. Eso quiere decir que queda muy colapsado y en ocasiones también se necesita ampliar ya por medio de la cirugía. Claro, sí. Vamos a lo mismo, es por medio de la cirugía hacer una modificación en los maxilares. Sí, cuando el patrón esqueletal, o sea, cuando las bases de hueso son las que se encuentran en una mala posición, pues es quirúrgico. Si el paciente ya dejó de crecer, esto que es que ya no hay oportunidad de ponerle ortopedia, que esto estamos hablando de pacientes que ya pasaron los 12, 13 años, ya para el paciente que tiene estos problemas a sus 14, 15, es más factible enfocar su tratamiento a la cirugía ortognática que tal vez recolocarle ortopedia o tratar de hacerlo con ortopedia cuando tal vez no lo van a lograr, pero volvemos a lo mismo, individualizado. Así es. ¿Sí? Cada caso es diferente. Entonces, si nuestros pacientes o la gente que nos está escuchando detecta que alguien en su familia, algún conocido, algún amigo o ellos mismos tienen alguno de estos problemas que nosotros estamos hablando o quieren algo más específico, ¿qué especialista es el que ustedes recomendarían que acudiera el paciente? Lo ideal sería que acudieran con un cirujano maxilofacial para que pudiera hacerle los estudios pertinentes.
¿sí? Como todo, lo ideal primero es diagnosticar, ¿sí? Valorar si el caso es ideal para este tipo de tratamiento y ya así el cirujano puede referir con el ortodoncista. Este tipo de tratamientos requiere una secuencia muy específica. Es un tratamiento interdisciplinario en el cual se involucra la cirugía maxilofacial, la ortodoncia y en ocasiones, dependiendo de lo que el caso lo pida, si requiere que se refiera con algún otro especialista para algún tratamiento dental antes o posterior, se tiene que planear muy bien. Yo quiero hacer un comentario muy, muy especial en este caso porque muchas veces los pacientes acuden a personas que no tienen experiencia en el diagnóstico de este tipo de deformidades faciales y muchas veces quieren tratar las cosas pues en lo mínimo para el paciente en cuanto pues un tratamiento de ortodoncia, por ejemplo, tratan de enmascarar el problema esqueletal o de maxilares que tiene el paciente y es muy importante que no sea así porque el paciente siempre va a tener la facies o la apariencia. Por ejemplo, me refiero a un paciente con mandíbula hacia adelante que se denominan prógnatas o el paciente que tiene muy alargada su cara, etcétera. Tratan de hacer tratamiento únicamente de frenos o de ortodoncia enmascarando los problemas y el paciente no va a tener primero una fisiología adecuada de masticación y menos tampoco una facies estética de su cara. Entonces hay que ser muy cuidadoso en estos casos de no tratar de enmascarar los problemas por parte de las personas que hacen ortodoncia porque pues la facies del paciente va a seguir igual y también los problemas que tiene el paciente esqueletal pues no son adecuadamente tratados únicamente con mover los dientes, con frenos, con ortodoncia, ¿verdad? Entonces sí es muy muy importante que un paciente que no se sienta pues satisfecho con su cara porque no le guste algún tipo de fisonomía, pues acuda para un diagnóstico específico y exacto de qué es lo que tiene y tratarlo desde el punto de vista pues tanto de ortodoncia como de cirugía como de alguna otra especialidad que esté dentro de la odontología o de la medicina, ¿verdad? Sí, porque pues, efectivamente dentro del tratamiento, como comenta la doctora Escamilla, pues pudiéramos necesitar a los rehabilitadores dentales, pudiéramos necesitar a los otorrinos para manejo de septum o de vías nasales, o algún otro especialista, incluso trabajar con cirugía plástica para un cambio facial tal vez un poco más notorio, pero pues eso depende de las expectativas mucho de cada paciente y claro está de su diagnóstico. Definitivamente, sí, primero. Lo importante y lo vital en esto es estar informados. Sí, así es. Que el paciente se informe, el conocimiento le va a dar... Saber cuál es el problema que tiene y de qué forma se puede solucionar. Eso es lo primero. Sí, aquí el esconder la información al paciente no va a ayudar en lo más mínimo. Entonces, sí, los pacientes acudan a los especialistas para una adecuada valoración. El punto de vista de cada uno de los especialistas es muy válido. Sus opciones de tratamiento, claro que son válidas. Pues finalmente el paciente es el que toma la decisión de qué es lo que quiere mejor o qué considera mejor para su persona. Hemos estado hablando entonces aquí de cirugía y ortodoncia, o sea, si estamos hablando de mover los maxilares, si estamos hablando de cambiar las posiciones quirúrgicas de los maxilares, ¿por qué la ortodoncia? O sea, ¿por qué está aquí con nosotros el ortodoncista? ¿Por qué este tratamiento, si lo buscan en internet, dice dentro de la definición que es un tratamiento ortodóntico quirúrgico? Y aquí el doctor Campos lo mencionó efectivamente. ¿Por qué, doctor? Porque dentro de este tipo de tratamientos, una de las partes muy importantes es dejar la mordida también adecuadamente, ¿sí? Entonces,
Para poder lograrlo, tenemos que alinear los dientes de una forma que al momento de que los cirujanos muevan los maxilares a sus posiciones correctas, los dientes deben de, digamos, embonar bien entre sí. Entonces, imaginemos, cuando un paciente tiene una desarmonía o un desequilibrio entre sus maxilares, imaginemos que la mandíbula creció demasiado, los dientes se van a acomodar de una forma para tratar de darle función a ese paciente. Se van a tratar de acercar entre sí para poder masticar, para poder cumplir con su función, para lo que fueron creados. Entonces, los dientes, si están los maxilares acomodados de esa forma, los dientes de abajo se van a inclinar mucho hacia atrás y los dientes de arriba mucho hacia adelante para poder alcanzarse. Entonces, al momento de que el cirujano en la cirugía ortognática acomoda los maxilares adecuadamente, si dejamos los dientes con esas inclinaciones, la mordida va a quedar mal. Entonces, lo que hacemos en la ortodoncia es alinear a los dientes, darle las inclinaciones que deben de tener de forma ideal para que al momento de que se hace el tratamiento quirúrgico, los dientes ya queden ocluyendo de una forma adecuada. Sí, por eso es vital. O sea, no es opción, es necesario. No hacemos cirugía ortognática si no estamos con un ortodoncista, o sea, si no hay un tratamiento ortodóntico también de por medio en esto. Ahora, algo importante, que la ortodoncia para cirugía es muy específica. Así es. Sí, es diferente a un tratamiento en el cual solo se van a acomodar los dientes a la mordida. Aquí, cuando estamos haciendo el diagnóstico y la propuesta para cirugía ortognática, se tiene que tener mucho conocimiento y mucho contacto con el ortodoncista, porque la ortodoncia que va enfocada a cirugía, pues aquí la doctora no me dejará mentir, es muy diferente. O sea, los dientes van en sentidos casi en veces opuestos. ¿Para qué? Pues para eso, para que con el tratamiento quirúrgico venga una corrección de la mordida, pero ya el ortodoncista nos preparó esos dientes para que después el paciente pueda masticar de manera adecuada, porque pues claro está, la ortodoncia y la posición de los dientes es una guía muy específica para dejar la posición de los maxilares. Es un punto clave. Definitivamente es bien importante que el cirujano maxilofacial y el ortodoncista estén íntimamente relacionados en cuanto al tratamiento del paciente, porque si no, pues corremos el riesgo de que no se haga un tratamiento quirúrgico adecuado cuando los dientes no están colocados en una adecuada posición. Entonces, inicia el tratamiento el ortodoncista para estabilizar mordidas, tanto el arco superior como la mandíbula, el arco inferior, y ya que esté dada una posición ideal, entonces ya entra la cirugía ortognática o lo que estamos mencionando para acomodar los maxilares y la mandíbula en la posición más ideal desde el punto de vista estético también para el paciente. Pero hay que mencionarlo que cuando se hace cirugía ortognática no es buscando una estética en el paciente, sino buscando una función, que el mastique adecuada y que también su cara sea armónica, ¿verdad? Pero no buscando un fin básicamente estético. Exacto, eso ya va de la mano. Así es, sí. Exactamente. De hecho, dentro de los nuevos protocolos que se están siguiendo, pues es buscar un balance entre estética facial, oclusión o forma de morder al 100% y respiración. Lo que ahora se está dando de la apnea del sueño, que vamos a hablar al final del podcast un poquito sobre esto, mejorar esto, y mejorar la respiración. Entonces, ¿qué beneficios se obtienen? Dentro de la experiencia, ¿qué beneficios va a obtener el paciente que se somete a cirugía ortognática? Pues yo creo que los beneficios son enormes, porque el paciente va a tener estética facial como segundo
en lo que queremos obtener, porque lo que primero o la primicia en la cirugía ortognática y el acomodo de los dientes desde el punto de vista de ortodoncia, pues es estética facial. Y ortos, que es la ortos, es que estén los maxilares y la cara sea armónica y sean los maxilares colocados donde deben de estar, ¿verdad? Eso es, la cirugía ortognática no persigue estética, pero se da en segundo plano o en segunda, como efecto secundario. Efectos secundarios. Muchas veces pueden hacerle estética al paciente un cirujano estético o un cirujano plástico, pero no corrige mordida y el paciente pues va a quedar con problemas de falta de masticación o una adecuada estética facial refiriéndose a maxilares, ¿verdad? Porque pues, ahí ellos no los mueven o no tienen mucho conocimiento sobre este tipo de cirugías. También otros beneficios es la correcta oclusión, tener una mordida, digamos que sí, ocluyendo de una forma adecuada. Entonces, esto es uno de los mayores beneficios, la función correcta, morder bien. Si no trituramos nuestros alimentos de una forma adecuada, a la larga vienen problemas digestivos y otro tipo de problemas que empiezan a agravarse. Entonces, no es nada más el beneficio que vamos a tener en la cara. También va a ser a nivel, o sea, ya en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro organismo a largo plazo. Obviamente el más notorio pues es el estético. El cambio facial es el que más se va a notar, el que otras personas se van a poder dar cuenta de él. Y es el que a los pacientes generalmente les gratifica más. Pero también cuando tienen problemas articulares, que hay pacientes que necesitan la cirugía ortognática y se operan, no tanto porque quieran verse bien, a veces es ya por el dolor tan incómodo en su articulación, y también eso se corrige con la cirugía ortognática, es uno de los mayores beneficios. También los problemas respiratorios, pacientes con apnea, pues también no hay nada como, o sea, respirar es vital. Entonces, el devolverle una buena respiración al paciente, que eso pues ya también lleva de la mano el que van a descansar mejor, el que van a poder dormir bien. Eso yo creo que vale todavía más, ¿no? El bienestar, la salud. Sí, pues exactamente. Los beneficios son enormes, lo que se obtiene, son muchos beneficios los que obtiene el paciente. El objetivo siempre es mejorar la función del paciente, mejorar su vida, mejorar su estética, mejorarlo en todos los aspectos. Nunca la cirugía ortognática se va a hacer buscando empeorar los cuadros que ya llega a presentar o causarle problemas nuevos al paciente. Y pues claro, esto psicológicamente también hay un cambio muy importante en los pacientes. Lo hemos visto, pacientes que de inicio llegan muy introvertidos, llegan incluso viendo al piso, no hablan. Durante el tratamiento, después de la cirugía o cuando ya se les quitan los brackets, pues que los hemos visto que es un paciente completamente diferente, ya extrovertido, sonríe, quiere salir en todas las fotos. Sí. Su Facebook ya está plagado de selfies, cuando antes se le escondía las cámaras. Sí, no les gustaba tomarse fotos. Exacto, no les gustaba sonreír. Exacto. Y ahora son pacientes que no paran de estar sonriendo. O sea, psicológicamente esto también pues mejora su interactividad social, mejora interactividad laboral, son más productivos, es una persona feliz. Sí, y más pues extrovertido. claro, todo es abierta, exacto, todo esto pues aparte de los beneficios físicos, pues esto le va a traer una mejor calidad de vida al paciente. Así es. Por ejemplo, en mis casos de ortodoncia convencional, normalmente al retirar los brackets vemos un cambio muy importante al inicio del tratamiento, que por ejemplo son pacientes introvertidos, terminamos el tratamiento y son pacientes que no dejan de sonreír. Pero comparado con los casos de cirugía ortognática, es ver este tipo de cambios, pero magnificado al 100%. O sea, si es un cambio en las personas, parecen otras personas al final del tratamiento,
Y no solo hablando de la estética, o sea, eso yo creo que hasta queda también parte secundaria, o sea, ya su interacción, bueno, cómo son extrovertidos, sí es un cambio muy, muy grande. Sí, lo hemos visto en pacientes que pues a través del tiempo hemos tratado desde el punto de vista de cirugía ortognática y ortodoncia, y sí se nota mucho el cambio del paciente de introvertido cuando inician apenas su diagnóstico, y de extrovertido cuando el paciente ya es tratado tanto con ortodoncia como con cirugía y cuando se le da de alta. Son pacientes, pues si lo vemos desde el punto de vista de nosotros, pues son pacientes, un paciente que llega y un paciente que se va es completamente diferente. O sea, que sean la misma persona, pero sí, entró un paciente y salió otra personalidad completamente diferente. Sí, mucho cambio. Sí, pues dentro de la interdisciplinaridad que tenemos en la cirugía ortognática, pues bueno, los dos pilares más importantes son el ortodoncista y el cirujano. Eso es inevitable. Y pues ya hemos hablado que también otros especialistas como el rehabilitador bucal, el periodoncista, endodoncista. Endodoncista también en algunos casos. Sí, todas las especialidades odontológicas y médicas pueden llegar a influir. Por ejemplo, un paciente que tiene algún problema médico, cardíaco, hipertensión, diabetes, no está contraindicado a hacer el procedimiento, pero pues hay que estar en contacto con su cardiólogo, con su internista, con su endocrinólogo, con el otorrino, con el plástico, pues para en equipo mejorarle la vida al paciente. Finalmente, el beneficiado aquí, el que va a tener el mayor beneficio, pues siempre es el paciente. Bien, en cuanto a riesgos, porque sí, una de las preguntas frecuentes que sí me hacen los pacientes ¿es riesgosa la cirugía ortognática? Y pues bueno, la respuesta que yo siempre le doy a los pacientes: no es un procedimiento que esté exento de riesgos. Salir de la puerta de la casa y cruzar la calle conlleva un riesgo, pero pues sí, o sea, es un procedimiento que, aclarando, es mover los maxilares. Entonces es de entrada algo que se va a hacer en quirófano. Vamos a hacer en un quirófano con anestesia general. Por tanto, pues bueno, va el riesgo anestésico. Pero aparte, pues le sumamos el riesgo de la cirugía. ¿Cómo cuáles riesgos tú has visto quirúrgicos? Pues es un riesgo primero un riesgo anestésico inicial, y ya viendo, porque sí son largas las cirugías. Bueno, si hablamos de tratar un paciente con una deformidad facial importante, pues tenemos que mover maxilar superior, mandíbula y probablemente también el mentón. Entonces, pues esto nos lleva a una cirugía de unas 5 o 6 horas, que ya es una cirugía que tiene un riesgo pues mayor, y eso lo tiene que definitivamente saber el paciente. Pero los resultados que obtenemos en ese tipo de cirugía pues es muy muy importante y halagador para los pacientes, pero sí hay que siempre plantearles el qué riesgo quirúrgico pueden tener, más si tienen alguna enfermedad general, alguna enfermedad que sea necesario valorar por algún especialista, etcétera. Pero en ningún momento, pues a veces están exentos estos pacientes de tener alguna complicación. Y esta valoración prequirúrgica que nosotros podemos hacer, o la puede hacer un internista o el cardiólogo, depende del paciente que sea, pues se minimiza el tratamiento quirúrgico que debe de ser o que debe de llevar este paciente. Pero los resultados son completamente muy, muy satisfactorios. Los pacientes, pues al tiempo que tenemos de haber tratado pacientes desde el punto de vista con cirugía ortognática, quedan muy agradecidos. Cambia mucho el paciente desde el punto de vista facial, de su fisiología masticatoria, de su respiración, etcétera. Son muchos los beneficios que deja la cirugía ortognática. Siempre este paciente, pues los pacientes deben de saber el riesgo quirúrgico al que se someten, y por eso pues se hace un consentimiento informado y demás, ¿verdad? Como toda cirugía. Sí, pues es un riesgo, yo les comento, muy similar a cuando se operan amígdalas, cuando se hace cirugía de nariz. Pues es un riesgo muy controlado, eso sí.
Obviamente controlamos bastante todo. Son cirugías que son completamente electivas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros elegimos el momento ideal para poder operar al paciente. Entonces, en lo personal, aquí en la clínica, si el paciente médicamente no se encuentra bien, no se opera. Si el paciente por el momento trae algún cuadro gripal y el anestesiólogo dice ahorita no es conveniente, no se opera. Claro. No vamos a arriesgar pacientes, ¿sí? No vamos a tomar riesgos innecesarios, ¿sí? Pero pues todos los tratamientos tienen riesgo en la odontología y en la medicina. Ahora, dentro de los efectos secundarios que conlleva la cirugía ortognática, pues bueno, hemos hablado mucho de los beneficios, pero pues claro está que tiene efectos secundarios. Uno de estos, pues es la parestesia, que es la sensación de adormecimiento de los nervios que le dan la sensibilidad a el maxilar y a la mandíbula. Este es un efecto que es normal por el tipo de procedimiento, es normal, es esperable, pero pues también nos ayuda a controlar el dolor. ¿Sí? Es un efecto secundario que en dado caso es benéfico porque nos ayuda a controlar el dolor. Es como si el paciente estuviera anestesiado, por tanto, pues no percibe dolor. Son cirugías que también bajamos bastante la cantidad de analgésico. ¿Por qué? Por este mismísimo efecto. ¿Algunos otros efectos secundarios que hayan experimentado ustedes en los pacientes? Pues a veces cuando se mueve la maxila, que es el maxilar superior, pues puede haber a veces problemas de sinusitis maxilares o algún tipo de complicaciones que puede haber. Pero para eso pues minimizamos el riesgo dándole a los pacientes pues adecuados antibióticos para lavar sus senos paranasales, etcétera. Se tienen ciertos cuidados ya establecidos para que el paciente, pues, después de la cirugía, evolucione en una forma adecuada. Hay que explicarle qué problemas o qué puede presentarse posterior a cirugía. El paciente, ya sabiéndolo, pues minimiza también la sintomatología que puede tener y puede llevar a cabo un tratamiento en forma adecuada, ¿verdad? Exacto. Cabe mencionar que esto que hemos platicado, los efectos secundarios son temporales. Sí. Que los pacientes luego dicen, y me voy a quedar entonces con esa sensación de anestesia o con esa congestión nasal para siempre. No es temporal. Sí dura sus mesecitos, pero finalmente termina poco a poco remitiendo. Entonces, los cambios que se ven en la cara del paciente, o sea, cuando nosotros cambiamos, pues bueno, la forma de morder, eso es inequívoco, ya que el paciente pueda morder algo adecuadamente, pues algo muy importante, que ya no haya dolores articulares, es también muy importante, que pueda respirar, pero desde el punto de vista estético, que mucho, pues claro, está que los pacientes les preocupa la estética. ¿Dónde se dan los cambios? ¿Y qué es lo que hemos visto en resultados de pacientes que hemos tratado? ¿Dónde estarían o dónde han visto ustedes desde el punto de vista clínico más notorio el cambio en la cara del paciente? ¿En qué zonas específicas? ¿Quiere hablar usted primero, Leslie? ¿Usted? Bueno, hemos tenido a lo largo del tiempo que hemos hecho cirugía ortognática, de lo que estamos hablando precisamente, pues muy variados pacientes. Tenemos pacientes que han cambiado al grado de que no los reconozcan los familiares, porque el cambio es importante en la cara, sobre todo cuando se mueve el maxilar superior, la mandíbula y el mentón. El paciente cambia estéticamente bastante, o desde el punto de vista de su fisonomía, de su cara, sí cambian mucho. Entonces, pues esos cambios primero va a ser pues muy halagadores para el paciente debido a que los maxilares y su cara está armónica. Entonces sí es muy, muy importante el cambio que a veces tienen. Nos ha tocado pacientes, por ejemplo, que han tenido que cambiar su licencia o fotografías porque el cambio es importante desde el punto de vista facial. Y no se movió absolutamente nada por estética, se movió a los maxilares por función.
entonces sí cambia el paciente, sobre todo cuando se mueve maxila, la parte superior, la parte inferior y el mentón, pues sí hay cambio desde el punto de vista del paciente en su estética, su perfil, su frente, pues probablemente hasta en ademanes y demás, porque ahora se van a mover diferente los maxilares. Entonces sí hay que esperar cuando se mueve maxila, mandíbula, mentón, pues un cambio importante estético y no tanto de cambio de una cara, ¿verdad? Pero sí un cambio pues bastante importante en cuanto a personas que lo conocían y tal vez no lo vayan a conocer después de la cirugía, ¿verdad? Porque sí es un cambio importante. Sí, pues todo está dependiendo de la magnitud del movimiento. Del movimiento, sí, ¿verdad? Sí, también puede haber casos que no tienen una discrepancia tan grande, a lo mejor nada más mueven, por ejemplo, la mandíbula y ahí tal vez no cambie tanto la cara del paciente, pero sí se ve una estética facial más armónica. Sí. Definitivo. O sea, tal vez alguien sí lo pueda ver, tal vez no le resulte como desconocido, pero pueden decir, te ves muy bien, ¿sí? O sea, ¿qué te hiciste? Entonces, es una cara más equilibrada. Si nos vamos con los parámetros estéticos, está ya dentro de esos parámetros. Entonces, el mayor cambio va a ser en el tercio inferior de la cara. Sí, va a ser un mentón ya más equilibrado, en armonía ya con toda el perfil facial. Sí, y también más simétrico en caso de haber presentado una asimetría. ¿Sí? Y eso también lo podemos observar en la sonrisa. ¿Sí? También, que es uno de los puntos que planeamos también en la cirugía, no nada más es dejar el perfil recto, ¿no? Un perfil armónico. También planeamos cómo van a quedar la exposición de los incisivos, eso también se modifica. Entonces, uno de los resultados que va de la mano y que lo vamos a lograr va a ser una sonrisa armónica. Yo quisiera hacer un comentario también, porque aquí con la cirugía ortognática, por eso es ortognática y no estética. Se consigue que los maxilares queden en su posición donde deban de estar, pero el beneficio secundario es estético. Aquí el primario a hacer cirugía ortognática es función de la masticación y de la armonía de la cara, definitivamente. Sí. Que se consiga en forma secundaria un fin estético, pues qué bueno, y qué bueno para el paciente y para el cirujano y demás, porque no es el fin principal de la cirugía ortognática el dejar una estética en la cara, sino dejar una función. Sí. Sí es. Pues bueno, todo esto también, una pregunta frecuente que hacen los pacientes es, ¿me voy a inflamar? Y pues sí, efectivamente. Claro. Sí, los pacientes sí se inflaman bastante, y hay mucha inflamación en la cara, pero es una inflamación que se quita. Sí, es transitorio. ¿Cuánto duran inflamados? 2 semanas a lo mucho. Depende de cada paciente. Sí, también. Y la magnitud de la cirugía, definitivamente, ¿verdad? También, sí es cierto. Exacto. También el tiempo que tienen de falta de sensibilidad en su cara, porque pues básicamente se mueven nervios y se mueven en bloque los maxilares, y esto causa secundariamente pues pérdida de sensibilidad. Esto ya lo sabe el paciente desde que empezamos a explicarle qué tipo de cirugía le vamos a hacer, y es secundario a, entonces el paciente tiene que aceptarlo, porque es parte de su tratamiento y es parte de su cirugía. Es temporal la parestesia o la falta de sensibilidad que pueda tener este paciente si se opera en una forma adecuada. Puede ser que por un problema anatómico o un problema de una complicación quirúrgica, puede haber a veces complicaciones de sección de un nervio, etcétera. Pues entonces ya se le explicará al paciente de qué tipo de sintomatología va a tener y qué tipo de secuelas. Pero teniendo un éxito
rotundo en la cirugía, pues el paciente se recupera bien de su sensibilidad, se quita la inflamación, etcétera, y pues todo va a lo normal, ¿verdad? Así es. Entonces también duele, pues ya hemos hablado sobre esto, la parestesia, pues obviamente no, es un procedimiento que no debe de doler. Yo les comento mucho a mis pacientes, entre que sientes dormido y el poder de los analgésicos que te vamos a dar, no debe de haber dolor, debe ser una recuperación libre de dolor para el paciente, ¿sí? Todo depende también del umbral de percepción del dolor del paciente, es el tipo de analgésico que damos, pero sí, o sea, no debe de dolerle al paciente. Ahora, en cuanto a tiempos de recuperación de la cirugía, pues esto también varía de paciente a paciente, varía del tipo de movimiento que se hizo, habrá pacientes que se tarden más en recuperarse que otros, pero pues estamos hablando de un promedio de 6 semanas, más o menos en la recuperación. Ahora, en cuanto a cuestiones de ejercicio, muchos pacientes, esos vigoréxicos que es compulsivo al hacer ejercicio o están en algún régimen. O no solo compulsivo, o sea, hay personas que tienen ya la costumbre gusto de hacer ejercicio. Pues sí, o sea, aquí sí el ejercicio físico intenso sí se suspende por meses. Sí, es muy importante, aquí hay que tomar algo en cuenta. Cualquier golpe que se pueda generar en la cara, pues puede mover la posición de los maxilares. ¿Sí? Ya individualizado a cada paciente, pues él explica cómo se hace su procedimiento, con qué se van a fijar los maxilares y todas las indicaciones propias de su caso. Habrá algunos que podrán reintegrarse más pronto a sus actividades normales, otros que tal vez se tarden un poquito más en reintegrarse. ¿Pero un aproximado? Pues más o menos en cuanto a cuestiones de ejercicio, unos 3-4 meses probablemente, tiempo promedio. Sí. Como habíamos comentado, algunos antes, otros tal vez un poco después. Pero sí es algo importante que le decimos a los pacientes, porque sí, la gran mayoría de nuestros pacientes, pues sí, les gusta hacer ejercicio, es bueno para la salud. Muy sano. Y claro, pues sí nos dicen mucho con respecto a esto. No, y es importante que el paciente lo conozca porque no vaya a ser que por propio albedrío el paciente empiece a hacer ejercicio y puede complicar el tratamiento, porque puede tener un accidente, pegarse en la cara, etcétera, y pues mover los maxilares que apenas están consolidando, aunque se pongan placas y tornillos y demás, pero se corre mucho el riesgo de que el paciente se pueda traumatizar haciendo algo que no debió haber hecho, ¿verdad? Exacto. Hay que tener cuidado también con eso y explicarle a los pacientes cuáles son las cosas que no puede hacer y que sí puede hacer. Así es, porque yo creo que también uno de los puntos para el éxito del tratamiento es que el paciente siga las indicaciones. Definitivamente. Por lo general, bueno, yo creo que todos los pacientes que hemos visto han sido muy constantes con las indicaciones que se les dan y es grande el cambio o el avance que tienen. Sí, o sea, muy favorable. Tiene mucho que ver, exactamente. Si el paciente que no sigue indicaciones empieza a complicarse, se recupera más lento y pues a veces se desespera el mismo paciente, pero pues por eso todo esto lo platicamos previamente con ellos. Bien, otra pregunta también que me han hecho es, ¿me van a dejar la boca cerrada? ¿Voy a poder masticar? ¿No puedo masticar? ¿Qué voy a comer? Pues bueno, la respuesta es dejar la boca cerrada al 100%, no. En el protocolo que tenemos aquí no los dejamos. Sí se limita o sea, no pueden salir ya del quirófano ya los tacos, pues no. Sí hay limitación. ¿Qué va a comer los pacientes? Pues dentro de nuestras indicaciones. Dieta líquida inicial, primero líquidos. Dieta blanda. Líquidos licuados por unos cuantos días, más o menos unas 2 semanas, y luego ya los vamos permitiendo conforme vamos viendo la evolución, que vayan empezando a masticar algunas cosas suavecitas, algo blando, y conforme vamos viendo la evolución van masticando cosas más consistentes. Sí, va siendo progresivo. Exacto, sí, pero no, porque luego mucho es más la preocupación de las mamás, bueno, ¿y qué va a comer mi hijo? ¿Qué le voy a dar? ¿Cómo se va a nutrir? Y pues esto es aquí tienen la respuesta. También por eso es importante que estén, que no tengan desnutrición o algún problema alimenticio, ¿verdad? También antes de hacer... Pues todo eso tenemos que valorarlo en la valoración
prequirúrgica del paciente precisamente es eso, ¿verdad? Que corra el menor riesgo tan quirúrgico, y si hay enfermedades sistémicas en los pacientes, pues Ya, tenemos referir. que verlo eso y tratar ese tipo de problemas mucho antes, ¿verdad? Ok, Sí. excelente. Entonces ahora, pues ya lo tratamos. ¿Qué pasa si el paciente detecta que tiene el problema, pero decide no operarse? Que es muy válido. El paciente que diga, pues yo no me quiero operar. Ujú. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener el paciente que no se opera? Pues cuando se hace, primero hay que hacer un diagnóstico, definitivamente. El paciente que ve inicialmente, el odontólogo o el cirujano que ve inicialmente, el ortodoncista al paciente, pues debe de darle un diagnóstico. Usted tiene este tipo de problema y su tratamiento es ortodóntico únicamente o ortodóntico quirúrgico. Ya el paciente decide si es quirúrgico de hacerse o no la cirugía, pero él debe de saber. Porque muchas veces las deformidades dentofaciales tratadas únicamente con ortodoncia, pues no quedan. No es el tratamiento adecuado. El paciente, si no se le mueven los maxilares, va a quedar su facies igual. Aunque descrucen la mordida o aunque hagan tratamientos ortodóncicos y muevan los dientes muy adecuadamente, siempre tendrá la facies. Por ejemplo, si es prógnata, de prógnata; si es una cara larga, va a quedar una cara larga, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso, el poder diagnosticar adecuadamente en estos pacientes una deformidad que se va a tratar con ortodoncia y con cirugía. Sí, pues, ¿Verdad? si detectan el problema y no lo tratan de esta forma, pues uno no van a tener el cambio facial, como comenta el doctor. Definitivo. Tal vez se puede acomodar la mordida, pero facialmente pues van a seguir las mismas características. Cuando es ya muy, muy grande la desarmonía, incluso ni siquiera con ortodoncia lo podemos lograr. Entonces, aquí, ¿qué problemas puede haber? Pues mucho es problemas dentales. Que la mordida no esté equilibrada, que los dientes no estén engranando bien, para decirlo en términos coloquiales que se pueda entender bien. O sea, que todos los dientes estén equilibrados en la mordida. Si están mal acomodados, se van a empezar a cargar fuerzas en ciertos puntos. A la larga, esas fuerzas excesivas pueden empezar a tener problemas de desgastes excesivos, problemas en los tejidos de soporte del diente. Entonces pueden empezar con movilidad dental en ciertos dientes. Eso no quiere decir, o sea, obviamente en los casos específicos, o sea, dependiendo de qué problema hay en la mordida, pues son los problemas que se van a presentar. O sea, pueden empezar a haber pérdidas dentales, puede haber sensibilidad por los desgastes excesivos, obviamente mala estética. Entonces, dependiendo del problema que haya, pues son los problemas que se van a presentar. Pero el que no esté equilibrado nuestro sistema masticatorio va a traer problemas a la larga, ya sea articulares, respiratorios, dentales. ¿Sí? Entonces, son problemas también progresivos. Eso lo tiene que saber definitivamente el paciente, porque son complicaciones que pueden presentarse posteriores y que puede ser inclusive en ocasiones motivo de demanda para el odontólogo que trató al paciente porque no me dijo o no me explicó, etcétera. Hay que explicarle bien a los pacientes que si enmascaran desde el punto de vista ortodóntico un problema, pues a la larga va a resurgir y va a haber problemas. Entonces eso lo tiene que saber mucho el paciente, ¿verdad? Así es, lo más importante es informar al paciente, o sea, que él sepa cuál es el problema que tiene, de qué forma se puede tratar, y como comentaba el doctor, ya obviamente la decisión es del paciente. O sea, pueden decir, ok, ya sé lo que tengo, no quiero hacerme este tratamiento, también es válido, ¿sí? Porque al final de cuentas la persona que se somete al tratamiento pues es él, pero a sabiendas de cuáles son las repercusiones o los problemas a largo plazo que esto puede conllevar. Así es, sí, pues informar. Hay Así que es. tener al paciente siempre bien Completamente informado. informado el paciente.
Sí, el paciente está en todos sus derechos a tener la información necesaria y nosotros estamos obligados a dársela. ¿Sí? Bien, pues bueno, ya prácticamente para casi cerrar el tema, ya nada más tratar un pequeño detalle de la apnea, explicar, pues es un problema del cual el paciente no respira bien, muy relacionado con el ronquido, y lo que pasa es de que no descansan. El paciente se desatura, esto que es que baja su oxigenación, deja de respirar en la noche y se despierta. Y esto se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. Esto, pues claro, va a generar que no descanse y esto trae otra serie de repercusiones sistémicas como problemas cardiovasculares, aumento en riesgos de cáncer, problemas de depresión, bajo rendimiento escolar, laboral, etc. Problemas del corazón, Exacto. cardíacos. Y pues todo esto puede llegar a corregirse con la misma cirugía ortognática. Bien, entonces, pues ya para cerrar el tema, aquí hay que resumir. Hay que detectar el problema, esto le corresponde al paciente o al odontólogo, médico o a cualquier persona que pueda detectar un paciente con estas características, pues hay que invitarlo a que pase a que lo valore un especialista y que sea detectado su problema. Ahora, puede ser que diga sí eres para cirugía o tal vez no eres para cirugía, pero el paciente ya lo sabe. Informar lo que hemos estado manejando. Que los pacientes le pierdan miedo al tratamiento, sí, el hecho de decir necesita cirugía, pues claro, a todos nos asusta. O impacta. Es muy impactante, pero pues es algo que si van de la mano tu ortodoncista y tu cirujano contigo, paciente, que aquí en Médica Campos así vamos de la mano los tres con cada uno de nuestros pacientes, vamos juntos, lo vamos acompañando en todo el tratamiento, en todas sus fases, pues esto también el paciente tiene la confianza y tolera mucho mejor los tratamientos, son más llevaderos y pues finalmente mejora. Sí, es un tratamiento en el cual surgen muchas dudas y también conforme va pasando el tiempo, todo eso se va resolviendo y da mucha tranquilidad también a los pacientes. O sea, ya que pasa todo el tratamiento, se dan cuenta que realmente no es algo tan impresionante como parece. O sea, está todo muy bien protocolizado y todo se va llevando con el seguimiento adecuado y tienen un avance muy agradable. Es importante también mencionarle que los pacientes muchas veces se autodiagnostican y no están contentos con su cara. Entonces, eso es muy válido que se informen qué es lo que les pasa y pues nosotros estamos para eso, ¿verdad? Para un diagnóstico y un probable tratamiento y seguimiento de esos pacientes, pues para que estén más tranquilos y estén contentos con su cara. Precisamente la cara es la que enseñamos todos los días y que nos ve todo el mundo, así es que pues un paciente que no esté contento con su cara, pues puede ser un paciente que pueda ser diagnosticado, saber qué tipo de problema tiene y probablemente aquí en la clínica les podamos ayudar, ¿verdad? Entonces, pues adelante. Si no está contento con su cara, háblenos y nosotros lo diagnosticamos y vemos qué problema tiene, ¿verdad? Exacto. Aquí contamos con todo el equipo necesario para llevar a cabo estos tratamientos. Ya tenemos experiencia, ¿sí? Entonces, pues adelante. ¿Okay? ¿Algo que quieran agregar al tema? Pues nada más que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook como Médica Campos, en Instagram. También nos pueden seguir en medica.campos. También en mi Instagram de es.ortodoncia, que ya aquí subimos todos los avances también que vemos dentro ya de la clínica. Sí, YouTube. y que recuerden, en YouTube también están todos los podcasts. Si es el primer podcast que escuchan, pueden escucharlos también en Spotify para que escuchen desde los primeros. Sí, tenemos información muy importante que todos debemos de conocer. Sí. Y un comentario que yo quiero hacer. Cuando yo inicié, que hace 36 años, la cirugía ortognática no era tan bien vista.
y los ortodoncistas en muchas partes de la República, y me refiero también cosa mundial, trataban de enmascarar mucho los problemas faciales con ortodoncia. Entonces, la cirugía ortognática es como cualquier cirugía que lleva un riesgo, que tiene sus bemoles, pero se hace en una forma ya muy pues controlada, no tanto de rutina, vamos, porque no todos los pacientes, pero en una muy controlada, y que los tratamientos están ya muy localizados y muy entrenados. Entonces el riesgo que lleva para un paciente que se debe de operar de cirugía ortognática es muy medido y muy, pues que no va a poner en peligro su vida, creo yo. Antes las personas creían que una cirugía ortognática era una cirugía muy extensa y de mucho riesgo. No es así. Las personas que tengan deformidades faciales importantes, pues se pueden operar y con posibilidades de éxito muy altos, sin riesgo para su vida. Entonces traten de pues atenderse y de perdido informarse de qué es lo que se les puede uno ofrecer, y estamos en la mejor disposición de hacerlo, ¿verdad? Definitivamente. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí presentes. Síganos escuchando o viendo, dependiendo de qué red social nos estén siguiendo. Síganos escuchando en los podcasts de Médica Campos. Puntualmente estamos compartiendo la información necesaria. Y ahí están los medios de contacto de aquí de la clínica y de cada uno de nosotros. Sí, estamos en Torreón, Coahuila, porque a veces también nos escuchan y piensan que somos de otra parte. Sí. Ya ahí en la página pueden encontrar la ubicación y pues que no tengan miedo, que vengan a una consulta para valoración. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias.